Todo esto que les voy a contar está buenísimo para tomarlo en un examen teórico. Eh, para empezar a programar hay muchas cosas que no suman tanto, digamos, pero, o sea, pueden programar sin saber toda esta información teórica, pero bueno, para los exámenes teóricos y demás está bueno, así que denle bola. Lo primero, el CTS, el Common Type System, es un conjunto de tipos orientados a objetos. Lo que vamos a ver es programación orientada a objetos, o sea, vamos a depender de los objetos para poder generar nuestro código. Todos los que son los lenguajes NET implementan un CTS, un conjunto de tipos del sistema, que todos heredan directa o indirectamente de Object. ¿Qué quiere decir esto? Hay una clase que es Object, que tiene sus propias particularidades, y de alguna forma u otra, cualquier objeto que estemos utilizando hereda de este, o sea, tiene las cualidades de Object, tiene dentro el ADN de Object. Vamos a tener dos tipos, que son los, ya vamos a ver herencia y vamos a clarificar mucho esto, pero por ahora vayan empezando a enganchar conceptos en la cabeza. Vamos a tener cosas por valor y por referencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener a object, vamos a tener valores por referencia y por tipos por valor y por referencia. ¿Cuáles son por referencia? Las clases, interfaces, los arrays, los string. Los string. Un string es un array de char, entonces los strings son por referencia, los delegados, etc. Y por valor, todos estos van a heredar de algo intermedio que es el value type. Y acá tenemos lo que ustedes conocían como los primitivos, más allá de que algunos son distintos, como int16, int32, int64, y por ustedes antes en C era int. Tienen el byte, tienen el char, tienen el boolean, tienen el decimal, el single, el double, los enumerados. Enumerados es un concepto nuevo que ya vamos a ver, y demás. Todo lo que está al lado de value type es lo que venían manejando en C, digamos, hablando mal y pronto. Tienen los bytes, los char, los int, los float, que serían los double de acá. En realidad el double es más grande que el float, perdón. Y todo lo que es nuevo, las clases, las interfaces, que la vamos a ver mucho más adelante, los strings que lo vamos a utilizar, que ustedes antes lo que hacían era un array de chars y cargaban ahí carácter por carácter. Ahora tenemos un concepto que es el string. Bueno, delegados, los arrays que ya utilizaban antes. Todo esto son elementos por referencia. Vamos a tener una referencia. ¿Cuál es? No sé si es lo que viene o no. ¿Cuál es la principal diferencia entre los value y los reference type? Los value type se almacenan directamente en memoria. Esto está en alguna PPT más adelante y lo voy a repetir. Se almacena directamente en memoria el valor. O sea, nosotros tenemos una dirección de memoria a la que vamos a ir a consultar y tenemos el valor propiamente dicho. Si es un char, tenemos la letra C, por ejemplo. En cambio, en los reference type, lo que tenemos es una referencia en memoria de dónde está ubicada esa información. Entonces, nos permite acceder a esa información de una manera más indirecta a través de una referencia en memoria. En cambio, en los value tenemos una referencia directamente al valor. Ahora lo voy a repetir igual. Bueno, acá están todos los tipos. No me voy a frenar demasiado acá. Single, double, decimal, float, char, object, string, etc. Sus tamaños, su alias, etc. Así. Por un lado está la columna de la clase byte con primera letra en mayúscula, y por otro lado está su alias en C#, que es el byte con minúscula. Son lo mismo, se pueden escribir de las dos maneras, son muy similares, digamos, son prácticamente lo mismo, como el int16 es un short, el int32 es un int, el int64 es un long. Eso es lo que a ustedes los relaciona con lo que ya sabían de C. El single es un float, el double es double, el decimal es decimal, el boolean es bool, etc. Bueno, algo que ya lo deberían saber, pero hay un ejercicio que lo nombra y por lo general no saben qué es. Los primeros ejercicios les pide que los hagan con variables escalares o no escalares. Sepan la diferencia, ya la deberían saber, pero las escalares son constantes o variables que tienen un dato atómico y unidimensional. ¿Qué quiere decir que algo es atómico? Que es indivisible. ¿Qué quiere decir entonces una variable que es atómica y unidimensional? Un int. Un array ya no es unidimensional ni atómico.
Entonces, un int, un byte, un float, un boolean, son unidimensionales y atómicos, por ende son escalares. Las no escalares son los arrays, las listas, los objetos, etc. Todo lo que se pueda dividir. Escalares, todos los tipos primitivos que traen de C, no escalares, todo el resto de las cosas. Cuando ustedes tengan el atributo de una clase, todavía no llegamos ni a clase, pero ya empezamos a meter estas palabras, atributos de clases, todo esto va a tomar un valor por defecto. Los enteros van a valer 0, los flotantes 0.0 sería, los lógicos false, las referencias, los arrays, las clases, etc., van a valer null. Esto es un gran popurrí de información, entiéndanlo así y vuélvanla a consultar cuando la necesiten. Hay dos tipos de conversiones básicas en lo que es el lenguaje, que son las implícitas. Quiero asignar un entero a un flotante. El entero es más chico que el flotante, entonces lo puedo asignar directamente. Si ustedes le asignan un 15 a un float, lo que va a valer es 15.0. Tiene exactamente la misma precisión el dato. No se perdió información. En cambio, si lo que queremos hacer es asignar un flotante a un entero, podemos llegar a tener pérdida de información. Ahí en el ejemplo dice 15.2 a int. ¿Qué me voy a guardar en la variable entero? 15. Perdí información. Ahora también yo podría querer convertir 15.0 y cuando lo convierta va a valer 15 y ustedes me dicen no perdí nada. Bueno, pero está el riesgo de perder información. Siempre que está el riesgo, lo que se hace es una conversión explícita. Explicitamos, escribimos a qué tipo de dato lo queremos convertir. Por ende, lo que hacemos es lo que ustedes conocían como un casteo. Ponemos entre paréntesis a qué lo queremos convertir y luego ponemos el valor a convertir. Int, paréntesis, int, cierro paréntesis, 15.2. Conversiones implícitas, las que no escribo nada y se convierte de manera implícita, de manera natural. Y las conversiones explícitas, las que yo escribo explícitamente a qué tipo de valor quiero convertir una variable. Toda la tabla de conversiones que existe, de qué tipo, a dónde se puede convertir de forma implícita. Los operadores son similares a los de C, el igual, el más, el menos, el multiplicado, la división, la negación, el módulo, el mayor, el menor, mayor igual, menor igual. Creo que estos son exactamente iguales a C. El lenguaje C# es un heredero de C, en realidad es un heredero de C++, así que es muy similar a C. Operadores lógicos, el AND, el OR, la negación lógica, la igualdad y la desigualdad. Una particularidad sobre estos operadores es que si ustedes ponen adentro de un if dos condiciones y ponen un OR, evalúa la primera condición. Si esa condición ya es true, ni siquiera evalúa la segunda. En cambio, si esa condición es false, recién ahí evalúa la segunda. Esto le da mejor performance a la operación. O sea, si la primera ya me da true, no tengo por qué hacer la segunda. Nos permite a nosotros pensar de forma lógica un if con una OR y decir, bueno, entonces pongo lo más probable al principio y voy de lo más probable a lo más improbable. Entonces, que pierda menos, en realidad, a lo que más rápido puedo analizar y a lo que menos, es mi orden. Entonces, primero pongo lo que es más rápido de evaluar. No sé, tengo una variable en booleano, entonces una comparación directa, si esto es true, listo. Y después pongo una función que va y consulta una base de datos y se fija si el dato, bueno, eso me va a consumir mucho más tiempo. Entonces lo pongo segundo. En el caso de la AND, si la primera da false, no se evalúa la segunda. Ese es el mismo caso de la OR, pero inverso. Tengan esto en cuenta, porque muchas veces la segunda, lo que acá se llama hacer dos, paréntesis, paréntesis, puede hasta dar un error. Podemos estar queriendo hacer algo que si la primera, por ejemplo, quiero ver, me voy a meter un ejemplo muy complicado para ahora, pero igual lo tiro. En la primera me fijo si el elemento es null, si una referencia a un objeto es null, o sea, no existe. Si esa referencia al objeto es null, ya está. Esto da true, entro.
Ahora, si eso da false, quiere decir que el objeto existe. Entonces, en la segunda parte, en hacer 2, puedo consultar algún dato de ese objeto. Díganme si no es claro. Pero acá podría consultar en hacer 2, lo señalo con el mouse, que lo estoy señalando con el dedo y creo que no me están viendo. Ah. En hacer 2, podría hacer alguna operación con el dato que está en hacer 1 y que valide en hacer 1 que exista. Todo esto lo van a ver más lógico como veamos objetos y demás, pero siempre tengan en cuenta la parte fundamental de esto que estoy contando, que es que se evalúa la primera y ya si esa primera no da como necesitamos o da como necesitamos para entrar al if, ya no evaluamos la segunda. ¿Cómo hacer un if? Un if de una sola línea puede no llevar paréntesis. Nosotros, por regla de estilos, vamos a poner siempre los paréntesis. Notamos que a ustedes les ordena mucho el ver siempre los paréntesis y les hace generar menos errores, sobre todo al principio. En algún momento ya tienen muy aceitado todo y no lo necesitan siempre, pero al principio lo necesitan fuerte los paréntesis. Entonces colóquenlos por defecto, empecemos colocando siempre los paréntesis, no utilicen esto. Un if común, un if con else, un if, else if, else. Todo esto, el else if no recuerdo si se escribe igual en C, pero todo esto más o menos lo tienen visto. Sí, igual, profe, igual. Exactamente igual era, bueno, no me acordaba si iba junto, porque depende del lenguaje, existe el else if todo junto, el if que es de Python, cada lenguaje esto lo implementó distinto y es una de las cosas que siempre genera confusión. Pero bueno, mejor si es igual que en C no van a tener ningún problema. El switch acepta cualquier cosa, es una gran ventaja del switch de C Sharp, no pasa en todos los lenguajes. Muchas veces el switch es solo numérico, acá pueden poner palabras, pueden poner lo que quieran. Bueno, también esto es igual, el break es lo que rompe, si no ponen el break entra los dos. El default, en el default no es obligatorio el break. Bueno, nada, es un switch, ya lo saben usar. El for, otra cosa sin novedades. En este caso estoy declarando la variable acá adentro, podrían utilizar una variable declarada afuera. Se pueden utilizar funciones adentro de estas micro variables que tienen acá adentro. Nada, es un for común, nada que no hayan visto. Una cosa muy loca es el for each. El for each, perdón, estoy hablando demasiado para lo que suelo hablar. El for each nos permite recorrer estructuras. En este caso vamos a recorrer un array de strings y escribiendo una sentencia que es for each, todo junto, paréntesis, nombre de la variable sería como el int i acá se llama string aux nombre, palabra reservada in y la lista, en este caso el array de nombres. Esto lo que va a ir haciendo a través de algo, no sé quién habló ni qué dijo. Esto es como un Python, ¿no, profe? Se te entrecorta mal, perdón, no te estoy escuchando. ¿Eso es como un Python, puede ser? Yo eso tengo Python visto tiene en- algo similar y la mayoría, te diría que todos los lenguajes orientados a objetos que conozco, por lo menos, tienen algo así, porque es súper útil el for each para recorrer arrays o colecciones de objetos, como vamos a ver más adelante, las listas, las listas, los diccionarios y demás, es súper útil. Sí, Python tiene algo similar. No es así exactamente. Ahora no me sale cómo era la nomenclatura, pero tiene algo muy similar. Esto lo que va a ir haciendo es, la primera vuelta va a entregar lo que esté en la posición 0, la segunda vuelta lo que está en la posición 1, la tercera lo que está en la 2, en la 3, en la 4, y va a salir, cuando llega a la 4, que llegó al final de este array, va a salir del for each. Todo de una forma muy natural y ordenada, lo cual nos permite que si quisiéramos recorrer esto mismo con un for, tendríamos que ir leyendo como primera línea de este for, uno a uno los elementos del array. Esto directamente ya hace todo ese trabajo. Devuelve directamente el elemento del array en la posición siguiente sería. Está muy bueno el for each, es muy útil. Al principio vamos a ver que no lo utilizamos para nada y en un momento va a ser nuestro mejor amigo y lo vamos a utilizar para casi todo, porque también tiene algunos problemas.
Por ejemplo, dentro del for each no se puede alterar una colección, no se puede ni agrandar ni achicar una colección. Vamos a ver que con los arrays eso no era posible, pero sí lo es con las listas, por ejemplo. Bueno, el while y el do while ya lo conocen. No es lo mismo usar un while que un do while. Les lamento informar, aunque ustedes traten de evitar este embrollo de por qué utilizar uno y el otro. Está bueno que sepan que no es lo mismo y que utilicen el que corresponde cuando corresponde. ¿Por qué utilizar un while? Porque no sé si voy a querer entrar en algún momento a esta estructura. ¿Por qué utilizar un do while? Porque sé que al menos la primera vez quiero entrar. Entonces es fundamental que hagan esa diferenciación cuando están programando. Programar es usar la cabeza todo el tiempo. Entonces es fundamental que se den cuenta cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro y por qué tienen que utilizar uno y por qué tienen que utilizar el otro. Primer código, esto abren el Visual, ahora vamos a ver cómo se abre el Visual y demás, y les voy a mostrar algunas cositas de adentro del Visual, pero pueden hacer esto. Entran, cuando generan un proyecto del tipo de consola, van a tener este main, similar a lo que tenían en C, y van a poder escribir estas líneas, system.console.writeline, hola mundo, les va a imprimir por pantalla hola mundo C#, y acá con un read key se va a quedar esperando que presionen algo en el teclado para continuar. En este caso, cuando continúe se va a cerrar la consola. Obviamente, igual que en C, si no ponen un read key, lo que van a ver es una consola que se abre y se cierra y no van a ver que se escribió nada ni nada por el estilo, así que siempre recuerden el read key. Cuando yo programaba C, cuando yo era alumno de C, tenía la costumbre de empezar por escribir el read key. Bueno, mientras usemos consola, tengan la misma costumbre. ¿Qué es el main? Es el punto de entrada de los programas de C#, de todos los programas de C#, incluidos los que sean de formularios, donde el static es un modificador que permite ejecutar un método sin tener que instanciar una variable, sin crear el objeto. El método main debe ser estático. Static lo que nos permite es generar algo sin la necesidad de una instancia. Todavía no sabemos lo que son las instancias y demás. Por ahora sepan que existe un modificador static, con eso me alcanza. Void, el método no retorna nada. Y los argumentos, se le pueden pasar argumentos si ustedes ejecutaran este programa por línea de comandos o quisieran pasarle algún argumento dentro de Windows o dentro de Linux, lo podrían hacer. Esto recibe un array de strings. Ahí pasan sus argumentos, después leen los argumentos adentro del programa, los modificadores. Si alguna vez escribieron cualquier cosa en consola, incluso Git, están ejecutando un programa con modificadores. ¿Qué es console? Console. Es una clase pública y estática. ¿Qué quiere decir que es pública? Que la podemos acceder de cualquier lado de nuestro programa. ¿Qué quiere decir que es estática? Que no necesitamos generar una instancia. O sea, directamente escribimos console, que es el nombre de la clase, punto, y hacemos cosas con la consola. ¿Para qué utilizamos console? Para representar la entrada y salida y errores de los streams para aplicaciones de consola. ¿Qué es un stream? Siempre digo lo mismo, es una chorrera de bytes, es un byte pegado al otro. Por eso dicen que las transmisiones por internet son streaming. Son bytes uno pegado al otro que algo del otro lado las interpreta. Bueno, en este caso nuestro stream es lo que va a interpretar la consola y va a imprimir por pantalla. Console es parte de un namespace. Los namespaces son agrupaciones lógicas dentro de lo que es C#. Un namespace que se llama system. Este system es similar a lo que ustedes hacían incorporando las librerías en C, los .h. Entonces nosotros vamos a hacer algo similar a lo que era incorporar esos .h, pero vamos a incorporar a system. Una vez que incorporamos a system, vuelvo para atrás, no hace falta escribirlo acá. Entonces directamente escriben console.writeline. Ahora vamos a derivar un ejemplo y si no lo voy a codear yo, así que no se preocupen. Métodos fundamentales de la consola. El clear es el similar al CLSCR de C, es el que limpia la pantalla. El read para leer el próximo carácter, un carácter que entra por consola. El read key es similar al getch o al getche de C, lee lo que presionen en el teclado.
Readline escriben toda una línea, un string, y presionan Enter y les va a leer eso. Es similar al gets. El write, similar al printf, para sacar por pantalla. El writeLine es similar al write, pero agrega un salto de línea al final. Background color, cambian el color de fondo de la consola, le pueden poner el color que ustedes quieran. Foreground color, le pueden cambiar el color a la letra. Y el title es el título de la consola. En la ventana de Windows, ¿qué título va a tener esa consola? De Windows, de Linux, en donde estén programando. Acá hay algo que está bueno. Perdón. Hay algo que está bueno, que tiene el write de la consola, que son estos modificadores de llave-llave, que los que no es algo similar a como ustedes ponían el %s, %i y demás, pero en este caso, en vez de decirle qué tipo de variable es la que van a imprimir, como %i era el int, si no me acuerdo mal, %f era el float y demás, acá directamente numeramos 0, 1, 2, 3, siempre empezando del 0, siempre pasando por todos los números. No pueden poner 0, 2 porque va a dar un error, no pueden poner 1 sin el 0 porque va a dar un error. Entonces siempre empiezan del 0. En este caso, 0 es la primera variable. Si ustedes quisieran poner una segunda variable, ponen un 1 en cualquier lugar del texto, adelante, atrás, no importa, coma, y esa segunda variable. 0 va a representar a la primera variable, y si hubiera un 1 va a representar a la que le siga. Esto es como si fueran las posiciones de un array. Y esto es algo muy loco, que está buenísimo. Pruébenlo. Es mucho más difícil explicar a distancia que en un pizarrón, y en el pizarrón igual los vuelvo locos, que es como dar formato, cómo decir cuánto espacio va a ocupar cierta variable y poder alinear adentro de ese espacio a la variable a izquierda o a derecha. Ahí está toda la explicación más matemática, digamos, no la voy a leer porque los confundo por lo general. Acá lo que voy a decir es que la variable 0, la que está primera, ocupe 10 lugares, 10 caracteres, el espacio de 10 caracteres. Entonces en la salida por pantalla acá va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 10 caracteres, los últimos dos van a ser mi número 10. En el segundo caso, le estoy diciendo que ocupe 10 caracteres igual, pero con este signo menos le digo que los alinee a izquierda. Entonces va a ser 0 y 1, mi 15, mi segunda variable, la 1, el 15. Si algo de esto no lo están viendo, me dicen. Y después todos los espacios en blanco. Y en el último caso solo le digo que imprima mi tercera variable, la 2, el 23. Imprimo un 23 ahí, solito, sin espacio, sin nada. Esto tiene un paso más, que es por si en algún momento quisieran hacer una factura, que es poder poner, por ejemplo, números flotantes con formato. Y acá estoy mezclando las dos cosas. Fíjense que tengo el 0,10, igual que acá. Variable 0, 10,476. En 10 espacios. Entonces todo esto va a ocupar 10 espacios. Pero le estoy diciendo con este 2 puntos que aparte quiero que tenga un formato. ¿Cuál es mi formato? El número con separador de miles de coma, o sea, estoy escribiendo en formato americano. Mi separador de miles es la coma. Un punto para separar decimales y solo 2 decimales. Estoy redondeando. Por las dudas, estoy redondeando, no truncando. Entonces, como estoy redondeando, este 476 se transforma en 48. Acá tengo 5 caracteres y acá tengo 5 caracteres más representados con espacios. ¿Por qué? Porque esto ocupa 10 lugares. 10 lugares con formato. Si yo les pido que me impriman un número con formato, tienen que hacer algo similar a esto, va a depender de qué formato les pida. Y en el segundo caso, en el 15,355, le digo que imprima la segunda variable, la 1, en 10 lugares. Entonces acá están los 10 lugares, espacios en blanco y estos 6 caracteres. Es una forma de imprimir, de organizar, de hacer más bonito una salida por pantalla por consola.